En primer lugar, señalar y hacer notar cuál es el primer compromiso que uno ya sea como magistrado, como funcionario, asume al jurar, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia de Misiones y las leyes que en su consecuencia se dictan. Entonces, en primer lugar, tener presente eso porque es lo que nos va a permitir resolver unas cuestiones que vamos a ir viendo que se presentan en el trabajo en la justicia de paz. Para todo ello es importante tener en cuenta la jerarquía de cada Estado, el Estado Nacional, con su soberanía, las provincias con sus autonomías, el Superior Tribunal de Justicia en fallos ha ya resuelto, ha catalogado como a la provincia como una autonomía de primer grado y a las autonomías de los municipios como de segundo grado. Así, por ejemplo, ha dicho en una causa en resolución número 481 del 96, el régimen jurídico del municipio de Posadas, en este caso, consiste en una autonomía de segundo orden, autonomía relativa de segundo grado. No puede predicarse una autonomía absoluta. Simplemente para señalar algunas cuestiones puntuales. Luego, en cuanto a la doctrina del Superior Tribunal, en cuanto a la intervención de los juzgados y sobre todo el sistema de apelación que se tiene en cuestiones contravencionales y aplicación de la ley de tránsito, el Superior Tribunal tiene durante largo tiempo hasta el día hasta la actualidad, mediante resolución 396 del 2006, del 5 de octubre, sienta doctrina en el siguiente sentido: el Superior Tribunal de Justicia carece de competencia originaria contencioso-administrativa para conocer en los procesos por contravenciones municipales, siendo las resoluciones que sobre ellos dicte la autoridad administrativa municipal y o judicial apelables por ante el juez correccional y de menores en turno de la jurisdicción donde se cometió el hecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Procedimiento actualmente es el artículo 26. En la ciudad de Posadas, por ahí, si bien esta charla es para toda la provincia, por ahí resulta interesante saber, ¿no?, que en la ciudad de Posadas se cuenta con una cámara de apelaciones, un tribunal de apelaciones que interviene como alzada de los tribunales de falta. En esta cuestión tengo conocimiento de un caso donde se debatió si con ese tribunal de alzada era suficiente y de ahí se terminaba toda la vía recursiva y eso va a ir al tribunal. En ese caso debía ir como tribunal de alzada o como segunda instancia el juzgado correccional y de menores. O sea, aún existiendo una cámara de apelaciones en la ciudad de Posadas. Luego, es importante saber cuando hablamos de
de ley de tránsito y derecho contravencional, que cuando hablamos de ley de tránsito, estamos hablando en realidad de una especie dentro de lo general que es el derecho contravencional. Entonces, es importante por ahí tomar posición en cuanto a si el derecho contravencional, la ley de tránsito, su aplicación, son derecho administrativo o es un derecho penal especial. Entonces, esto es muy importante porque lleva, según la posición que optemos, lleva a un sinnúmero de consecuencias. Si uno se ubica en una posición administrativista, en la corriente administrativista, uno debe aceptar por caso de ser, o sea, admitir de que el juzgamiento sea por una autoridad administrativa. O sea que no hay garantía, no se asegura la garantía de juez imparcial. Además, si uno acepta la posición administrativista, también debe aceptar por caso de que una persona sea condenada 2 veces por el mismo hecho. La posición penalista o la corriente penalista, eso lo resuelve de modo distinto. En la corriente penalista vemos que enrolado al doctor Zaffaroni y luego en su segunda o en su ampliación de su obra, podríamos decirlo, con Slocar, el juez Zaffaroni amplía su postura, ¿no? Con Alagia y Slocar son los dos autores. En su posición originaria, él sostiene, tratándose de un derecho penal especial, esa legislación contravencional local debe respetar todas las garantías que constitucionalmente corresponde observar a la ley penal. La legislación contravencional es el medio penal más adecuado para la prevención de los delitos, dejando a salvo todas las garantías constitucionales, siempre que de ellas conozca un juez. Cuando él se refiere a juez, se refiere a un juez no administrativo, o sea, para él no existe el juez administrativo en realidad. Después, cuando en la obra que tiene con Alagia y Slocar, sostiene que el derecho contravencional es derecho penal especial, sigue sosteniendo, legislado predominantemente por las provincias, la ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires y los municipios, y por el gobierno federal en materias exclusivamente federales, pero que en modo alguno se trata de derecho administrativo, claramente lo dice, y ni siquiera del confuso derecho penal administrativo, siendo por ende totalmente inconstitucional el juzgamiento de estas infracciones por autoridades administrativas, lo que se ha tratado de legitimar apelando discursivamente a la mencionada teoría de Goldsmith, que es de donde nace toda la corriente administrativista. Los jueces, los juzgados de paz, tienen competencia tanto en lo contravencional, por el Código de Faltas Contravencional, y intervienen por una competencia que les llega en forma oblicua, por decirlo de alguna manera, a través de infracciones a ordenanzas municipales, que están en la ley 4 con Romano número 15, artículo 80, inciso C, y los artículos 81 y 82. Eso es lo que le da competencia a los juzgados de paz para intervenir. De ahí nace. Obviamente que para que el juez de paz o el juzgado de paz pueda intervenir en una causa, en una cuestión de tránsito, y ahí empezamos a adentrarnos en la cuestión de tránsito, debe existir una ordenanza, municipal de adhesión, ya sea en forma directa a la Ley Nacional de Tránsito
o a la ley nacional, a la ley provincial de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24449. La provincia de Misiones, en primer lugar, se adhirió a la Ley Nacional 24449 mediante Ley 3211. Luego se adhirió a una modificación, la 24788. Posteriormente se derogaron ambas leyes de adhesión y la provincia de Misiones, por esas cuestiones de idiosincrasia, o a eso apuntaba, a tener disposiciones propias, dictó una ley integral de tránsito para la provincia de Misiones, que llevó el número 3824. Finalmente, la provincia de Misiones se volvió a adherir a la Ley Nacional de Tránsito mediante la Ley 4500, actualmente identificada como Ley 8 en romano, número 29. Sucesivamente, los municipios han ido adhiriendo, como decía anteriormente, directa a la Ley de Tránsito o a la ley provincial que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito. Desde el momento en que se empieza a tomar conciencia de la importancia de la aplicación de la Ley de Tránsito en la provincia de Misiones, a raíz de que estábamos en los primeros lugares de los accidentes de tránsito de todo el país, empieza a analizar, porque en esto debemos ser sinceros y saber de que se manejan espacios de poder. Entonces, hay un artículo que es medular, si se puede decir, el eje central de donde se surgen los poderes en la aplicación, que es el artículo segundo de la Ley 24449, la Ley de Tránsito Nacional. Ustedes podrán advertir que en el texto de la Ley Nacional se hace referencia en forma directa al Poder Ejecutivo Nacional y también a Gendarmería Nacional. Eso va señalando el espacio de poder que desde el gobierno central se quiere marcar. No es casual. Más allá de que se haga referencia a concertar, a firmar acuerdos con los gobiernos provinciales, con las jurisdicciones provinciales, pero se marca un espacio de poder. Les decía de que en el tema de la conducción en estado de ebriedad teníamos tanto previsto en el Código de Falta de la provincia de Misiones, en el artículo 59, como también en la Ley Nacional de Tránsito y obviamente en la Ley de Adhesión. Les comentaba que en su primer parte el artículo 48 establece que queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores, queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre. Lo que les contaba que me llama poderosamente la atención que en la ley de adhesión solamente esté la primera parte, o sea, la que habla de conducir con impedimentos físicos, y no hace referencia a los miligramos por litro de sangre, o sea, no establece con exactitud y precisión como lo hace la ley nacional. Me llama poderosamente la atención esa circunstancia. Y más todavía cuando, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, la tolerancia es de 0, con lo cual la verdad que daría para analizar, o sea, la vigencia de la ordenanza
municipal respecto de una ley nacional. Pero no es el tema central de esta charla, eso daría para un análisis más profundo que el que se pretende aquí. Ahora, la cuestión que se le presenta o que se ha presentado, o sea, no se trata de una cuestión hipotética o teórica, sino que se ha dado tanto en Posada como en otras localidades, ciudades, que se interviene por caso la policía o intervienen los inspectores de tránsito municipales y a su vez convocan a la policía provincial y el auto lo llevan al corralón municipal y la persona en algunos casos queda detenida. Entonces se produce un doble juzgamiento. Por un lado, la persona es juzgada por el juez contravencional. No le digo que esto esté ocurriendo ahora ya, pero ha ocurrido en alguna oportunidad. La persona es juzgada en el juzgado de paz y una vez que recupera su libertad, va a recuperar su vehículo y tiene que pagar la multa y se la aplica la ley nacional. Entonces se aplican las dos. Ustedes ya me pregunten si esto es una conducta en el SA 2 y eso es un causa agravio constitucional. Ver cuál realmente correspondería aplicar y cuál en el análisis que hago de acuerdo a la ley, es la Ley Nacional de Tránsito la que debiera aplicarse y dejarse a un lado el Código de Faltas provincial. ¿Por qué? Porque el legislador provincial, cuando adhirió a la ley nacional, dijo o estableció que se aplicaría en forma prioritaria, o sea, en primer lugar, sobre cualquier otra disposición o norma jurídica que quisiera o que concurriera en la cuestión. Entonces, aquí lo que correspondería es la aplicación de la ley nacional y descartar la aplicación del Código de Faltas provincial. Parecido de concurrencia de normas jurídicas y de leyes ocurre con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Tenemos por un lado el Código de Falta, el artículo 62, por el otro lado tenemos la Ley Nacional en ese aspecto, la 24788, y en el caso de Posada tenemos el Código de Nocturnidad de la ciudad de Posada. También aquí debemos analizar cuál debería ser la aplicable y en ese orden, recurriendo al fallo del Superior Tribunal que habla de las distintas grados de autonomía, a mi modo de ver, lo correcto sería la aplicación, en este caso, del Código de Faltas de la provincia de Misiones por estar por sobre las ordenanzas municipales. ¿Y por qué no la ley nacional? En este aspecto, la Corte Suprema, en un fallo realmente importante, que va al fondo de la cuestión y a la materia, al análisis de la materia, sienta criterio de que esto es competencia local, no es competencia del Congreso de la Nación. Esto es muy importante. Voy a pasar directamente al fallo de la Corte Suprema. El fallo es, si lo quieren por ahí anotar, Irala Jara Alba Rosa. Irala Jara Alba Rosa, sobre artículo 51, es del 14 de abril del 2001. En ese fallo la Corte Suprema
determina que las provincias tienen el derecho de legislar sobre faltas siempre y cuando los hechos u omisiones considerados punibles no caigan dentro de la órbita de la legislación nacional sobre delitos. La prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad, atendiendo a la levedad de su sanción, configura un tipo penal contravencional. La prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad solo representa una transgresión a la actividad administrativa, cuyo objeto es el bienestar público o implica un menor disvalor moral comparado con el delito, una vulneración leve a las reglas de orden social. Entonces, además eso nos está dando un concepto de lo que es el derecho contravencional. Pues, y ahondando más, dice, el régimen en materia de expendio de bebidas alcohólicas a menores no trata una cuestión de índole federal, ni está incluido en la reserva que se estableció sobre la legislación común en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, con eso tenemos ya incluso de dónde, a dónde recurrir con un fallo de la Corte Suprema sobre la resolución que vayamos a tomar cuando se nos presenta o estamos frente a la disyuntiva del código de falta o derivarlo a un juez de instrucción. Bueno, algo similar ocurre con las cuestiones de restricciones a las actividades en los locales bailables y al ingreso de menores. En ese aspecto también entiendo que la ley aplicable es el Código de Falta de la Provincia de Misiones, por justamente ser una cuestión de naturaleza local y donde entra en juego la autonomía y el federalismo de nuestro país. En esto del análisis, la importancia de determinar si una causa contravencional o la contravención es de naturaleza administrativa o penal, sigue siendo relevante al momento de ver si la actuación que se realiza es correcta. Entonces, por caso, nosotros no advertimos tantos inconvenientes como otras provincias, donde, por ejemplo, Tucumán, que ha tenido un juez de instrucción penal, salir a anular toda una actuación realizada por la policía, donde allá juzga o juzgaba en aquella época, no sé actualmente, pero esto es del 2005, el caso de un menor que confiesa su responsabilidad sin la presencia de ningún abogado y sin ninguna oportunidad o que se le señale la posibilidad o el derecho de recurrir. Esto termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo es el 5 de octubre del 2010. Como es un menor, solamente figuran las siglas, o sea, las letras del apellido y nombre, figura NJG, infracción artículo 15, inciso cuarto, LSP, incidente de inconstitucionalidad. En ese caso, personas la oportunidad de recurrir ante el órgano judicial con objeto de sea materia del consiguiente control y a fin de que al margen del procedimiento haya ocasión de ejercer inculcado en el proceso judicial posterior. Aquí yo les quiero comentar por ahí mi experiencia en los juzgados o al ir a inspeccionar. Quizás esto esté totalmente superado, quizás no. Yo ya hace varios años que no estoy de jefe de inspección de justicia paz. Cuando yo llegaba a los juzgados, algo que realmente me sorprendía sobremanera es que veía los expedientes
y la declaración indagatoria era un simple formulario donde decía la fecha, ¿no? El lugar, la fecha, y decía se ratifica o rectifica de lo declarado en sede policial. Eso era toda la declaración indagatoria. A raíz de eso yo empecé a trabajar en 10 circulares. Yo no sé actualmente cómo están. Estoy seguro que los colegas letrados eso tendrán mucho cuidado de hacerlo, y supongo que los demás bien ya hoy día deben estar en conocimiento de que eso no es correcto. Se le debe garantizar a la persona ciertos de actualmente de alguna manera no hay un contrapeso en un defensor ni en un fiscal. Entonces, el poder que tiene un juez de paz es realmente muy amplio, por decirlo de alguna manera. Entonces, con mayor razón, tiene que ser prudente en el poder que tiene y de cómo lo utiliza. A raíz de esas consideraciones, también advierto de que en realidad, o sea, es una cuestión que debiera comenzar a analizarse en la justicia de paz, si realmente la policía debe tomar alguna declaración al imputado, porque la Constitución de la provincia de Misiones establece de que en realidad la policía no debe recibir ninguna indagatoria. Entonces, es una cuestión que la verdad que los juzgados de paz debieran analizar en profundidad. Y además, en la medida que la persona no reconozca su culpabilidad y pretenda producir prueba o presentar, darle esa oportunidad. Yo, en cuanto a la ley, retornando un poco a la ley de tránsito, ahora voy a entrar en un terreno quizás un poco ya más delicado, por decirlo de alguna manera, que es la que se denomina Ley 18, número 40, titulada Régimen Provincial de Control de Velocidad del Tránsito Vehicular mediante la utilización de radares fotográficos y equipos de medición y comprobación cinemómetros. En esta ley, en el artículo 9, se establece que las infracciones a la ley de tránsito detectadas por los medios mecánicos y electrónicos establecidos en la presente ley, cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive los que atraviesan el ejido urbano municipal. Y atiendan a esto, dice, son juzgadas por la unidad administrativa de control de infracciones provinciales, lo cual me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque por eso es que en un principio le hablaba de la naturaleza jurídica y yendo quizás a la Constitución Nacional, a nuestro sistema republicano, a la división de poderes, la verdad que deberíamos preguntarnos, o sea, si es correcto ser juzgado por un poder que no es el que está establecido constitucionalmente, no solo en el orden nacional, sino también en el orden provincial. Le da autorización para aplicar sanciones. Dice, creas en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial en la órbita del Ministerio de Gobierno la Unidad Administrativa de Control de Infracciones, que tiene competencia en el juzgamiento. Después, entre las facultades de los controladores administrativos de infracciones, establece declarar la validez del acta de infracción y determinar el monto de la multa dentro de la escala
previstas en la legislación respectiva, como así también la forma y plazos para el pago que pueda incluir el pago en cuotas. Y hay dos artículos que realmente llaman a reflexionar, a analizar. O sea que, por un lado, se establece que esa autoridad administrativa tiene facultades de juzgar, y van a ver después que en el artículo 21, como que no, eso pido a ustedes también, por ahí, que están en la aplicación, que me ayuden a entender esto. Dice en el artículo 21, dentro del plazo establecido en el artículo 20, el presunto infractor tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para juzgamiento ante la justicia provincial. Esta presentación debe efectuarse ante el controlador administrativo de infracciones mediante escrito no fundado o mediante formulario que le provea la administración. El controlador administrativo de infracciones debe remitir dentro del 5º día a la justicia las actuaciones que labra, que tienen el valor de antecedente administrativo. A los efectos, y vuelve otra vez sobre la misma palabra, dice, a los efectos del juzgamiento. A tal fin se aplica el procedimiento establecido en la ley 14 en romano, número 5, antes ley 2800. Entonces, realmente esto trae una confusión, la verdad que es muy difícil comprender el texto de la ley, cuando por un lado dice de que la autoridad administrativa es la que juzga, y en este artículo 21, como que después de todo el juzgamiento de la autoridad administrativa, apelación, pero que nuevamente le autoriza a juzgar a los jueces de paz. O sea, esa es la interpretación, no hay otra que se le pueda dar, o sea, pero siempre a pedido del interesado. Y para que, o sea, dejar en claro que mi análisis es exclusivamente normativo, no hay ninguna otra cuestión. Voy a leer dos artículos que dejan en claro que la postura que establecen la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. El artículo 109 de la Constitución Nacional dice: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. La Constitución de la Provincia de Misiones, en el artículo 141, calcado prácticamente: en ningún caso el gobernador de la provincia u otro funcionario del Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas. No sé si todos sabrán, algunos sí, otros no, en el 7 de octubre del 2009, a raíz de jornadas que se hicieron en el Chaco, en Corrientes, se presentó, lo presenté desde la Inspección de Justicia de Paz, cuando se estaba tratando el proyecto de adhesión, una inquietud, porque lo planteé así, como una inquietud a la Cámara de Representantes, donde en base a los fallos del Superior Tribunal, le proponía este artículo segundo: autoridad de juzgamiento, o sea, no referido a toda la otra cuestión de competencia. Autoridad de juzgamiento: las faltas previstas en la Ley Nacional de Tránsito y sus modificaciones serán juzgadas por los jueces de paz o por los tribunales municipales de faltas creados por carta orgánica. Una vez constituida la justicia municipal de faltas, según carta orgánica, cesará la competencia de la justicia de paz en ese municipio. Los juzgados de faltas municipales deberán regirse por las siguientes reglas básicas: garantías de inamovilidad de los magistrados de falta, remoción por tribunales de enjuiciamiento, observancia de las reglas del debido proceso y oportunidad de ser oído el imputado. Todo esto sin perjuicio de la competencia reconocida a los juzgados correccionales en los delitos vinculados a esta legislación. Para el juzgamiento de las faltas previstas en la Ley Nacional de Tránsito y sus modificaciones, se aplicará transitoriamente
el procedimiento previsto en el Código de Falta de la provincia de Misiones, Ley 2800 y sus modificaciones. Con esto se solucionaban varios aspectos. Uno, establecer con precisión cuál es el juez competente. Y en esto quedaba claro que era, de acuerdo a fallos del Superior Tribunal, el juez de falta, el juez de paz o el Tribunal de Faltas municipal. Y en cuanto al procedimiento, se establecía el procedimiento de la 2800. Eso se fue solucionando gradualmente, gracias a la, digamos, a la comprensión y el entendimiento que hubo de parte de los consejos deliberantes, que fueron dictando ordenanzas por las cuales iban concediendo claramente la competencia al juez de paz y estableciendo como procedimiento el de la ley, el del Código de Falta. Eso fue una forma de dejar en claro y que el juez de paz tuviera claridad de que podía avanzar en la aplicación, porque existían en este momento muchas dudas. Bueno, obviamente esa inquietud presentada no fue aceptada y hoy día tenemos estas cuestiones donde a veces es difícil comprender el alcance que tienen estas leyes y que muchas veces complican el determinar la competencia de quién debe intervenir. Here he goes, who's going to take him out? It's Holtby. Howard Webb's gone down, he's got to get a yellow card for diving, surely. Stefan Freund's taking charge, Howard Webb retaliates, the referee's assistant comes on. Incredible scenes here at White Hart Lane, the crowd enjoy. Take him out, it's Holtby. El videíto por ahí lo que pretende invitarlos a reflexionar justamente en dónde está parado el juez, que el juez debe jugar o no para alguno de los equipos o debe realmente mantenerse imparcial. Obviamente que al juez de paz le es bastante difícil, lo mismo ocurre con los jueces, con los tribunales de falta, al no haber un fiscal que lleve la acción adelante y un defensor, entonces es bastante difícil. No obstante eso, si yo quiero que se pongan un poquito en el lugar de una persona que debe defenderse y de qué manera consideraría que está en condiciones de defenderse ante la acusación de una contravención o una falta. ¿Cómo se sentiría más seguro en cuanto a sus garantías? Les puedo asegurar que entre un funcionario administrativo y un juez de paz, opto por un juez de paz toda la vida. Además de que se está respetando las constituciones y el sistema republicano y la división de poderes y un montón de otras garantías. El video tiene por finalidad reflexionar el poder con que cuenta el juez de paz. Muchos se preguntarán también si esto de la competencia con de aplicación y demás es de todos los días. En algunos casos puede ser que sí, otros que no, pero les puedo asegurar que estos son, y eso es lo que pretendo que reflexiones como justicia de paz, son espacios de poder. El espacio que ustedes no lo ocupen como poder judicial va a ser ocupado por otros poderes o por otros intereses. Entonces,
invitarlos a ustedes a reflexionar, a asumir la competencia con todo lo que les corresponda. Entiendo también y sé de que en estos últimos años se le ha ido dando una competencia a la justicia de paz que realmente en algunos casos le resulta difícil absorber. Es una cuestión que se venía viendo hace mucho. Incluso es más, o sea, a raíz de la introducción de la justicia de paz letrada y de que cada vez se va significando cada vez más, hace, hace que se introduzcan materias que incluso le dificulta a los juzgados de paz volver a la esencia de lo que es la justicia de paz, justamente justicia de paz. Y así, por ejemplo, con cuestiones como de violencia familiar que se han ido introduciendo, que no digo que estén mal, al contrario, creo que es lo correcto y está bien. Debe ser así. Ahora, se pierde un espacio de componedores y de solucionar ciertas cuestiones y de que en los casos en que hubiera alguna chance de que la familia pudiera mantenerse unida, se buscaban de ocupar, de analizar, de estudiar y acercar a las partes cuando había oportunidad. Eso se ha perdido por completo. O sea, mi mensaje es invitarlos a reflexionar sobre si no debiera en algún modo volverse en analizar la esencia que es la justicia de paz. Esa es mi invitación, ese es mi mensaje. Yo estoy sumamente agradecido de haber estado con ustedes y con esto yo doy por finalizada mi charla.